a grabar, así ya seguimos. Bien, ¿cómo funciona esta fórmula y en qué casos la vamos a usar? Bueno, miren. Primer ejemplo. Integral de x por el seno de x diferencial x, ¿sí? Como ven, acá tengo un producto, ¿sí? Tengo una función polinómica x, tengo una trigonométrica, y la cuestión es que como no puedo, no sé por qué quedó tan feo ahí, como no puedo decir la integral de x por la integral del seno de x, porque eso no está permitido, tenemos que buscar otra alternativa. La alternativa es usar esta regla. Ahora, ¿cómo voy a hacer para decidir a qué parte de esa integral le voy a llamar u y a qué parte le voy a llamar diferencial de b? Bueno, acá es donde aparece esa otra regla mnemotécnica. ILPET. ¿Qué es ILPET? Otra vez, nada científico, pero esta I viene de funciones inversas. La L de logarítmicas. La P de polinómicas. La E de exponenciales. La T de trigonométricas. Bueno, y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué tiene que ver esto con aquello? Fíjense, X nosotros la podríamos poner en el grupo de la podríamos no, la ubicamos dentro de las polinómicas. Seno de X la tenemos como trigonométrica. O sea, nosotros tenemos una de las funciones acá y la otra acá. ¿A cuál vamos a llamar U? U va a ser la que aparezca dentro de esta sigla más a la izquierda. O sea, ¿quién ganó? La polinómica. ¿Qué nos está diciendo esto? Que a X la vamos a llamar U y a todo lo que quede, incluyendo el diferencial, lo vamos a llamar diferencial de B. Para eso nos sirve esta regla, para decidir a qué función llamamos U. ¿Por qué les decía que había otra regla más? No es que sea una regla distinta, es la misma, pero hay quienes prefieren trabajarla de esta manera. Y sigue siendo inversas, L sigue siendo logarítmicas. A la A, en lugar de decirle polinómicas, se les dice algebraicas. Y estas dos últimas están invertidas con respecto a esta que les propongo yo. ¿Sí? En realidad no genera demasiado problema que estas dos estén invertidas, porque tanto las trigonométricas como las exponenciales prácticamente que las integrales son como redundantes en el sentido de que la derivada de seno es coseno, la de coseno es menos seno, con las exponenciales y la base c es e a la x recurrentemente, ¿sí? Hay algunas variantes, pero bueno, son prácticamente equivalentes. Inversas podría ser, por ejemplo, el arco seno, el arco coseno, el argumento seno hiperbólico, ¿sí? Las que reconocemos como funciones inversas. Bien, una vez que determinamos esto simplemente es como para decidir, no toma parte en más nada que en esto, que en la decisión de cuál es la función U. Lo saco porque necesito el espacio. Bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, tenemos que armar algo así como un esquemita porque, fíjense, U va a seguir siendo U, pero nos aparece B acá en la fórmula y nosotros no tenemos B. Si bien no tenemos B, tenemos el diferencial y conociendo el diferencial, o sea, la derivada, podemos integrar y encontrar esa B. Y por otra parte nos aparece el diferencial de U, pero como conocemos a U, vamos a poder encontrar ese diferencial. O sea, vamos con colores. Si nosotros sabemos que U es nuestra variable X, entonces el diferencial de U va a ser el diferencial de X.
Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué sabemos? Que el diferencial de b es todo esto. Seno de x diferencial x. ¿Cómo hago para encontrar b? Bueno, si yo integro de acá, si yo integro esto e integro esto, la integral del diferencial de b me da b. La integral de seno de x es menos coseno de x, ¿sí? Acá no le vamos a poner la constante la vamos a poner cuando terminemos de integrar todo. Esto es simplemente para encontrar cuál es b, ¿sí? Y cuál es el diferencial, porque es lo que nos está pidiendo la fórmula. Entonces, de vuelta, como para tener presente, primero que nada identificamos cuál es u y cuál es el diferencial de b en la integral que tenemos que resolver. Para poder hacer eso, usamos la sigla esa ILPET que nos permite identificar a u. Identificada u, todo lo demás forma parte del diferencial. La función con el diferencial mismo, ¿no? ¿Qué hacemos después? Conociendo cuál es el valor de u, derivamos para encontrar el diferencial de u. Conociendo cuál es el diferencial de b, integramos para encontrar b. Es decir, de acá a acá derivo y de acá a acá integro. Y ahí ya tenemos todo para poder completar esta fórmula. Y simplemente seguimos, ¿no? Nos dice u, bueno, nuestra u es x. Por b, ¿quién era b? Menos coseno de x. Menos. Siempre va menos acá, ¿eh? Después los signos que aparezcan los vamos resolviendo, pero ahí siempre va menos. Menos. Ahora b de vuelta. Menos coseno de x. Por el diferencial de u. Bueno, el diferencial de u lo encontramos acá. Era diferencial de x. ¿Qué puede pasar? Que nuestra función u sea, no sé, por ejemplo, x cubo. Entonces, cuando querramos encontrar el diferencial de x, el diferencial de u, nos va a quedar la derivada, si era x cubo nos va a quedar 3x cuadrado diferencial x, y eso es todo lo que hay que poner acá, completito lo que nos aparezca. A ver, ahí están comentando algo. Abajo de b. Acá, sí, acá es menos coseno de x. Pensé que se veía bien. Y lo que pasa es que ustedes piensan que estamos viendo muchas cosas juntas en la misma clase, es como que al no darles el tiempo de que puedan hacer alguna práctica en el medio, ustedes dicen, uy, esto está terrible. La verdad es que heavy metal. ¿No les gusta el heavy metal? Bueno, no, es práctica, es práctica. Bueno, sigamos porque me pongo a hablar y la lengua me pierde. Acá que nos quedó, acá no hay nada por resolver, nos quedó el signo menos, se lo voy a escribir adelante, menos x coseno de x, el menos con el menos lo voy a transformar en una suma, porque es como un menos 1 por, lo puedo sacar como si fuera una constante, más la integral de coseno de x diferencial x. ¿Qué nos queda por hacer? Simplemente esta integral, entonces nos queda menos x por coseno de x, y la integral de coseno de x es seno de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo derivo seno de x, me da coseno. Y acá sí le pongo la constante. Entonces, ya terminamos de integrar. Bueno, de esta forma, esta integral, que era un producto que no lo podríamos haber resuelto directamente, a partir de la fórmula de integración por partes, la estamos pudiendo resolver, ¿sí? Esa fórmula es la que hay que tener presente. Bien, ahora cuando me digan ustedes que pueda borrar, excepto que me estén preguntando algo, hacemos otro ejemplo. Sí, al principio por ahí cuesta, pero de hecho si ustedes ahora ven los ejercicios de límites, de derivadas,
seguramente recuerdan que al principio decían, uy, esto, ahora qué va a pasar con esto. Y sin embargo, fíjense que estamos usando las derivadas como cosa habitual. Bueno, ¿podemos hacer otro ejemplo? Sí, bien. Vamos a poner ejemplo 2, así después es más fácil para identificar los videos. Bueno, supongamos que tenemos integral de x por e a la x. Bueno, lo mismo que pasó antes, ILPET. Tenemos x, que es una polinómica, y tenemos e a la x, que es una exponencial. Entonces, la que nos ganó, una vez más, es x. A x la vamos a llamar u, y a toda esta expresión la vamos a llamar diferencial de b. Ya nos sirvió ILPET, lo sacamos del mapa. ¿Qué hace? Yo me doy vuelta y veo el chat y no sé qué están diciendo porque lo tengo cerrado, entonces quiero ver que no se me estén perdiendo. Bueno, como hicimos antes, si tengo que u es x, de acá voy a obtener el diferencial de u, que va a ser diferencial de x. Por otra parte tengo que el diferencial de b es e a la x diferencial x. Entonces recuerden que si yo integro de un lado e integro del otro, voy a obtener b, y b en este caso es una de las integrales fáciles porque me da la misma expresión, e a la x. Ya tengo todo lo que necesito para usar la fórmula. Y simplemente me limito a eso, a reemplazar u. Bueno, busco acá, u es x. b es e a la x. Menos. Otra vez b, o sea, e a la x. Y ahora el diferencial de u. Bueno, el diferencial de u me quedó diferencial de x. Como ven, esta incluso es más cortita que la anterior. Me quedó x por e a la x, ya está así. Menos, y la integral de e a la x es e a la x. Esto está integrado acá. Me falta solo la constante. Si ustedes se fijan, e a la x lo tengo en los dos términos. Ya una cuestión que nos sale después de tanta matemática es sacar factores comunes. Así que podemos dejarlo como e a la x, que multiplica a x y al menos 1. ¿Sí? Si lo dejan ahí no está mal, por supuesto que no. Pero bueno, es un pasito más. Y se terminó la integral. Como ven, no es tan traumático. Esta fue mejor, más fácil. Bueno, a ver, quisiera ver si... Claro. A ver. ¿Algún ejemplo? Vamos con una logarítmica, si quieren. No, bueno, tampoco los quiero espantar así de golpe. Bueno, ¿puedo borrar? No sé si... A ver. Acá. Déjenme buscar en la guía una, entonces. A ver, más complication. ¿Dónde fue a parar mi guía? A ver, acá. Integración por partes. A la X. Hay algunas, déjenme buscar cuál era la que tiene
como más pasitos porque hay que aplicar, bueno, acá, por ejemplo, acá me encontré una donde tenemos que aplicarlo 2 veces el método. X al cuadrado, por ejemplo. Una que es, fíjense que lo único que le voy a hacer es ponerle una potencia ahí a la X y van a ver cómo necesitamos insistir en el proceso. Ahí está. Y ya después los dejo. Coincido con Tomás. A ver, ¿qué dijo? Ah, bien. Bueno, una ahí, medianamente heavy. Ahí. Ustedes saben que como en la vida todo se puede complicar más, ¿no? Pero bueno, vamos de a poquito. No quiero que nadie se me quede perdido por el camino. Voy a sacar todo esto, hasta ahí. Y vamos a ponerle ejemplo 3. Bueno, fíjense. Todavía no sabemos si esto... Bueno, en realidad sí, porque va a seguir siendo polinómica. Si a eso, en lugar de dejarlo como X, le pongo un cuadrado, vamos a seguir en la misma situación. Esta va a seguir siendo la polinómica y esta va a seguir siendo, e a la X va a seguir siendo la exponencial. Entonces, tanto U como el diferencial de B los vamos a seguir tomando en el mismo orden. Pero miren, vamos con las cuentas, los cálculos auxiliares que necesitamos. U es X cuadrado. Entonces ahora el diferencial de U va a ser 2X diferencial X. Y en este caso nos va a quedar lo mismo, ¿no? Si E a la X, lo había escrito al revés hoy, el diferencial de B es E a la X diferencial X, integrando de ambos lados me queda que B es E a la X. Como habíamos dicho antes, todo esto ya nos permite usar la fórmula. Y ahí vamos con la fórmula. Partimos con U por B. U es X al cuadrado. B es E a la X. Menos la integral de B, que es E a la X, por el diferencial de U. Pero miren ahora este diferencial de U. 2X diferencial X. ¿Qué pasó acá? Si yo me olvido de todo eso, esta integral que me queda acá es una integral que podríamos decir necesito resolverla por partes. ¿Por qué? Porque tengo una polinómica y una exponencial. Entonces, acá es donde se genera, claro, tal cual, Eric, es exactamente eso, donde se genera la necesidad de volver a aplicar el mismo método, la misma regla. Entonces, lo voy a escribir acá arriba. Acá vamos a decir que la polinómica es U y que E a la X con el diferencial de X es el diferencial de B, ¿sí? U es solamente eso. Entonces digo, U es 2X. Diferencial U es 2 por diferencial X. Por otra parte tengo que el diferencial de B es E a la X diferencial X, entonces B es E a la X. Y acá, en esta integral es donde voy a aplicar esto. Lo voy a hacer en el paso de abajo. Igual. Profe, Sí, decime. disculpe, también se podría sacar el 2 de la integral, ¿no? Tomándolo como una constante. Totalmente, Para sí, sí. facilitar las cuentas, digo. Sí, se puede, exacto. Si quieren hacemos un paso más y lo hacemos así, como ustedes prefieran. De todas maneras, la única diferencia es que cuando reorganicemos vamos a tener un 2 multiplicando ahí en lugar de tenerlo afuera. Pero sepan que sí, tal cual como decís vos, Camila. Si quieren ese 2 lo sacamos de la integral y trabajamos como en los casos en los que aplicábamos las propiedades. Es una de las propiedades que valen, obvio. ¿Sí? Seguimos así si quieren para no volver a borrar, pero tengan presente eso, lo que dijo la compañera, se puede hacer. ¿Sí? Este 2 lo saco y me queda acá multiplicando a toda la integral. ¿Qué es lo importante de este paso que tenemos que hacer ahora? Lo que ya tenemos resuelto sigue estando resuelto. Acá, donde yo voy a resolver esta integral, voy a poner un gran corchete. ¿Por qué?
porque en este sector tengo que aplicar una vez más esta fórmula, donde tengo de vuelta u por b, o sea, u 2x, b, e a la x, y después tengo menos por esta fórmula, ¿eh? Me tengo que olvidar de lo anterior, porque ya puse ese corchete que me está como separando de no hacer lío. Estamos acá, menos. Ahora, la integral de b, e a la x, por el diferencial de u, que es 2 diferencial x. Y ahí cerramos el corchete. Ahora sí, lo que podemos hacer es, bueno, acá exageré en el tamaño, lo que podemos hacer es hacer un cambio de signo si quieren en este paso, o primero resolver la integral y después hacemos el cambio de signo. Tengo x cuadrado por e a la x, menos. Voy a optar por primero resolver la integral, ¿sí? Donde el 2 lo puedo sacar de la integral y me queda menos 2 por, y la integral de e a la x sabemos que es e a la x. Ahí estamos. Más la constante. Tenemos que tener cuidado porque este signo menos nos afecta a todo el corchete, así que nos queda x cuadrado por e a la x menos 2x por e a la x, y menos con el menos tenemos una suma más 2 e a la x más la constante. Bueno, hete aquí que hemos llegado al resultado final de esta integral. Vamos a hacer ese corchetito ahí más corto, así no se nos mezcla. Bueno, ¿qué podríamos hacer? Sacar factor común e a la x. Ya, tanto factor común ya es parte de, como del desayuno. Nos queda x cuadrado menos 2x de este término y más 2 del otro término, más una constante. ¿Sí? Cualquiera de las dos expresiones son equivalentes. Si hubiéramos sacado el 2 de la integral, sepan que nos hubiera dado exactamente lo mismo, porque nos hubiera quedado el 2 acá afuera, el 2 acá multiplicando este corchete, este ya lo tendríamos afuera y este también ya lo hubiéramos tenido afuera. Así que nos hubiera quedado tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, a ver, el 2x... A ver, toda esta integral que está acá, no sé si ustedes llegan a ver este color azul, es todo esto. Entonces, lo que hice yo en esta integral, que es una integral por partes también, donde apliqué esto sería el u por b que tomamos acá. ¿Sí? U es 2x. A ver, esto sería u, esto sería b, acá tenemos b y acá tenemos el diferencial de u que tomamos de acá, como para que vean un poquito más identificado cada uno de los pasos. Ahí estamos. Bueno. Buenísimo, no, por nada, al contrario. Cuéntenme si estamos bien, si me quieren hacer alguna pregunta. Va a haber algún caso donde a lo mejor ustedes digan, bueno, tengo solamente una función, por ejemplo, a ver, donde escribo un cachitito para darles pistas para cuando tengan que trabajar. Supónganse que tienen que hacer esta integral. Arcoseno de x diferencial x. Bueno, la verdad es que parecería que hay una única función, pero no la podemos hacer como una integral directa porque no sabemos de dónde sale. Entonces lo hacemos como una integral por partes. Si ustedes se fijan, esto es lo que llamamos función inversa, arcoseno. Entonces, a todo esto, que es dentro de la sigla ILPET, la primera que nos aparece, la de las inversas,
Es a lo que llamamos U. Y al diferencial de X lo vamos a llamar diferencial de B. ¿Sí? Esa es una pista. Recuerden que esto es para cuando hagan los ejercicios, de cómo van a trabajar. O sea que no siempre van a tener dos funciones como acá, una identificada claramente y la otra identificada claramente. A veces parecería que hay una sola. Bueno, la otra parte de la integral es simplemente el diferencial. Eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, a ver. Ahí veo algo en el chat. La guía 6 la subo hoy a la tarde, ¿sí? Ustedes saben que los martes a la tarde trabajamos con esto que tiene que ver con los temas de ustedes. Me corro. ¿Hasta dónde se puede hacer? Ya les digo. Todo lo que es integrales directas, integrales por sustitución e integrales por partes. O sea, ejercicios 1, 2, 3, 4. Son unos cuantos. Quedarían integrales de funciones racionales. Y después un poco de mezcla. Bueno, para la semana que viene vamos a charlar con la profe Vanessa. En realidad ya estuvimos hablando bastante del tema de cómo nos estamos organizando con el crono. Claro, sí, precisamente a eso tenía el comentario. Me preguntan sobre la otra parte, si va a haber algún otro práctico. Una de las aplicaciones importantes de las integrales tiene que ver con el cálculo de áreas, rectificación de arcos, áreas de superficies de revolución, volúmenes de revolución. Y bueno, estas son algunas de las implicancias y las cosas en las que impactan las integrales y que son súper interesantes que las puedan ver. Pero bueno, también tenemos después una unidad que tiene que ver con sucesiones y series y polinomios de Taylor y Maclaurin y cómo podemos aproximar una función mediante un polinomio, que bueno, eso es importante y es una de las aplicaciones que se le da a esta parte del cálculo. Y bueno, estamos viendo ahí en el tironeo de qué hacemos para que ustedes puedan ver la mayor cantidad de temas posibles sin volverlos locos, porque somos conscientes que necesitan el tiempo para poder hacer la práctica y para poder procesarlo, como decíamos hace un ratito. Por ahí de entrada uno dice, uy, qué despiole, pero se necesita el tiempo de práctica y de revisión y aclaraciones, ¿no? Para que todo decante y cierre. Entonces, bueno, estamos a la vista de ver si dejamos el tema de integración mediante fracciones, seguramente fracciones simples lo podamos ver, aunque sea que les pueda subir algún video ya grabado y para que puedan trabajar, y qué pasa con el otro caso. Pero sí vamos a dar este cálculo de áreas porque, bueno, tenemos que verlo, porque eso tiene que ver con las integrales definidas también, con la regla de Barrow, que es lo próximo que se ve con anterioridad a cálculo de áreas. Así que, bueno, la evaluación de todas maneras va a ser hasta donde lleguemos y bueno, vamos a ir viendo esto de los tiempos. No les vamos a tomar cosas en el parcial que no hayamos visto, ¿sí? Así que, bueno, queremos que no por avanzar mucho se queden colgados con todos los temas. Queremos que todo lo que podamos ver esté entendido. Bueno, ya saben que durante la tarde les voy a estar subiendo el práctico y seguramente los videos también. Así que nos vemos la semana que viene. Recuerden que seguimos en este horario, chicos, ¿sí? Así ya tenemos los dos grupos juntos. Bueno, que tengan una muy buena semana. Nos estamos viendo. Chau, chau.